Ya estamos de regreso y pasamos al tema de la semana, nuestro balance de los eventos más importantes del 2017. Por un lado, ha sido un año ajetreado para nuestro país, marcado por los fuertes sismos de septiembre, el repunte de la violencia y las vísperas de la elección presidencial. Por el otro lado, el panorama internacional también se sacudió tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y demás reacomodos en el orden mundial. Ha sido un año de contrastes y sucesos inesperados que darán mucho de qué hablar. Como todos los martes, está con nosotros Andrés Antonius. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal, Primitivo? ¿Cómo te va? Y Gerardo Esquivel. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ambos. Buenas ¿Qué tal? noches. ¿Cómo concluye el año? ¿Cómo esperábamos el año? Primero, yo creo que hay que ubicarnos. ¿Qué se esperaba de este año con Donald Trump al acecho, ¿no? Tomando posesión el 20 de enero. Muy cierto, ¿no? O sea, y con una gran incógnita y un gran terror. El tipo de cambio, ¿se acuerdan? El tipo de cambio. Estaba en 22. Casi 22, sí. Casi 22. Sí, o sea, empezamos nosotros, bueno, y el mundo, con una enorme incógnita e incertidumbre acerca de Donald Trump, y creo que acabamos el año con una enorme incógnita e incertidumbre acerca de Donald Trump, excepto que pues claramente es una persona que si pensábamos que su retórica de campaña era retórica de campaña y que ya en el gobierno ya se iba a sentar a trabajar, claramente los que pensábamos eso estábamos equivocados, en el sentido de que ha tratado sus propuestas más absurdas, los ha tratado de implementar. En ese sentido, ha sido congruente en su incongruencia, en su locura, exactamente. Pero a pesar de eso, a pesar de que no pasan 2, 3 semanas que no tuitea sobre el muro, sobre México, sobre el crimen en México, sobre diferentes temas migratorios, sobre las ciudades santuario, etcétera, etcétera. A pesar de todo eso, México ha tenido un buen año en el sentido económico. O sea, si vemos cómo arrancamos con esa incertidumbre, arrancamos con un tipo de cambio alto, arrancamos con mucha preocupación de todos los inversionistas, de los consumidores, de los empresarios, de los sindicatos, de todo el mundo de qué va a pasar. ¿Se acuerdan las amenazas a las automotrices que lanzó en Twitter, ¿no? ¿Y qué vemos al final del año? Vemos un peso que primero se aprecia, regresa a niveles similares a los pre-Trump, ¿no? A los pre-elección, y se vuelve un poco menos volátil. Vemos una inversión extranjera que continúa creciendo, que fue una sorpresa muy grata para mucha gente. Es decir, la inversión extranjera este año es más alta que la inversión extranjera del año pasado, y eso en el contexto de una posible renegociación, cancelación de NAFTA, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos un crecimiento de la economía, vemos un crecimiento de las exportaciones, o sea, vemos indicadores bastante positivos en la economía este año, cuando al principio del año se hablaba, algunas personas hablaban de que ahí viene el apocalipsis porque Trump, el muro, va a cancelar NAFTA, vamos a entrar en una época donde se van a ir las armadoras, la construcción, la manufactura de automóviles en octubre, hace mes y medio, aumentó todavía 4% año con año. Así que tenemos un muy buen desempeño de la economía. Yo personalmente pensaba que íbamos a tener mayores retos del lado económico. Del lado político, o no sé si paramos aquí. Vamos al lado económico. Porque... Ha sido un buen año del lado económico, Gerardo. De acuerdo a como lo planteábamos, a como lo veíamos justo hoy hace un año. Sí, yo creo que es cierto lo que dice Andrés, que como se pintaba el panorama a principios de año, era muy ominoso, la perspectiva era ominosa para el país. El ascenso de Trump y todas las amenazas que había estado planteando. Y recordemos que en los primeros días, en cuanto tomó posesión, sí empezó a ser bastante agresivo en Twitter, mandando una señal de que aparentemente iba todo muy en serio en términos del muro, de acabar con NAFTA, etcétera. Eventualmente, con el paso del tiempo, y fue cuando se generó esta incertidumbre, esta volatilidad, etcétera, con el paso del tiempo se fue atemperando Trump, porque se tuvo que dedicar a otros temas también, y también se dio cuenta él que no era tan fácil lo que quería hacer. La construcción del muro pues tenía que pasar por una aprobación de recursos del Congreso, el tema del Telecán, se acordó iniciar un proceso de renegociación, es decir, se fue diluyendo un poco esta amenaza que parecía inminente. Y perdiendo su inercia, ¿no? Venía con mucho momentum y se fue frenando. Entonces se fue como debilitando, y eso de alguna manera hizo que el impacto pues también se fuera postergando.
el tipo de cambio empezó a recuperar su nivel, efectivamente. Todo eso es cierto, es decir, sí relativo a lo que esperábamos en aquel momento, creo que no fue tan malo. Ahora, yo no sé si llegaría al grado de calificarlo como bueno, digamos, como lo calificó Andrés, por una razón. Los resultados que uno empieza a ver, por ejemplo, en términos de crecimiento para este año, si uno ve el crecimiento de los 3 trimestres para los cuales ya tenemos información, pues sí ha venido cayendo el crecimiento. Es decir, sí se desaceleró el crecimiento al grado tal que el tercer trimestre de este año ya tuvimos una caída en el Producto Interno Bruto. Ajá. Hay quien piensa que es atribuible sobre todo al tema del sismo. Es posible que en parte así sea, pero lo cierto es que la tendencia ya venía... Pero la tendencia ya era a la baja antes de septiembre. A la baja, exacto. Entonces, a lo largo del año ya vemos una cierta estancamiento, yo diría, en algunas áreas, pero... Y eso no se puede atribuir a la hostilidad de es eso, Unidos, por eso decía, sí creo que relativo a lo que esperábamos, es bueno. Es bueno, pero en términos mejor, absolutos pues. yo no diría que fue bueno. Es decir, en términos absolutos el desempeño, pues sí va a ser, este año vamos a crecer al 2%, que no está mal dado el contexto internacional. Pero insisto, difícilmente creo que lo calificaría de bueno. A eso hay que sumarle un elemento adicional que viene también de principios de año, recordemos. Justo antes de la entrada de Trump, empezamos el año en términos económicos con el aumento de precios de la gasolina muy significativo, que tiene su repercusión a lo largo de todo el año, al grado tal que hoy en día estamos con una tasa de inflación pues, relativamente alta comparado a los estándares que teníamos y los parámetros que tiene el Banco de México. Pero ahí sí, también la tendencia va a la baja. Está estancada ahorita en 6-7% y en el aumento de precios de la canasta básica, que a mí me parece muy importante señalarlo porque es lo que refleja en todo caso la capacidad de compra de los trabajadores de menores ingresos, está cerca del 9%. No es trivial el aumento de precios. Entonces, digamos que por eso, junto con todo eso, digamos que el escenario económico yo no lo calificaría como bueno en ese sentido, pero sí entiendo, y creo que es importante señalarlo, que el contexto internacional era difícil. Expectativas altas. No era un año de buenas expectativas. Las expectativas en general eran muy negativas, tanto de inversionistas, de consumidores, de empresarios, etcétera. Entonces, al final creo que terminamos razonablemente bien, quizá con la preocupación además del tema de los precios, porque ese sí afecta el nivel de vida y bienestar, insisto, de los trabajadores, sobre todo los de menores ingresos. ¿Es Trump la mayor presión para la economía mexicana? ¿El generador de mayor presión? Yo no sé, mira. En este momento yo creo que sí, todavía. Todavía. Pero no estoy seguro, en el sentido de que el efecto NAFTA, ¿no? El efecto NAFTA de se cancela NAFTA y se acaba el mundo, ¿no? Que se hablaba en enero. Pues claramente la gente ha visto que las negociaciones del Telecán no han fracasado, pero tampoco han sido un éxito. Claramente han sido tortuosos, difíciles. Llevamos, creo que fue la última fue la quinta. La quinta, la sexta viene en enero. Expectativas, ¿no? Se va poniendo cada vez más difícil. Se está poniendo, o sea, nos pusimos de acuerdo como siempre en las negociaciones. Claro. Arreglamos lo más fácil primero, tuvimos un avance muy rápido en las primeras rondas de, no sé, 60, 70%, pero ya no estamos atorando en lo que sigue. Y claramente va a haber más resistencia, pero lo que quiero decir es que la economía y los diferentes tomadores de decisiones ya tuvieron tiempo de digerir un poco el impacto, qué impacto tendría un no Telecán, un Telecán parcial, etcétera. Y creo que por lo mismo el factor Trump sigue siendo un factor sumamente importante. No olvidemos también el tema migratorio, que es un tema que también nos pega, pero creo que es uno de varios factores. Y nada más para regresar a algunas cosas que comentó, y bueno, de hecho estoy muy frustrado que no viene Leo hoy, porque Leo, como se acordarán, hablaba muchísimo de el aumento de la deuda del gobierno, ¿no? El aumento de la deuda pública. Y el gobierno este año, su porcentaje el porcentaje de deuda pública, la deuda pública como porcentaje del PIB va a disminuir este año, como se había pronosticado, y creo que hay buenas tendencias en finanzas públicas. Entonces, por favor, le comentes a Leo cuando... Yo le paso tu mensaje. Pásale mi mensaje. Seguramente, si es que no, o le paso el video. Y el tema de los precios, coincido totalmente, que es preocupante, siempre que la inflación sea alta, pero también es importante indicar que el consumo sí ha aumentado, es decir, no se ha estancado, es decir, claramente ha habido un aumento del consumo. Entonces, regresando, creo que regresando desde el punto donde arrancaste, creo que el año pintaba
bastante preocupante y yo estoy muy contento con los resultados. ¿Cuál puede ser el efecto, para seguir en el tema ya, empezar a cerrar, de la reforma a las cuestiones fiscales que se está aprobando en Estados Unidos? Para nosotros. Eso es muy bueno. Bueno, ese es un tema importante que puede tener algunas implicaciones. Va a generar, pero también hay que matizarlo, porque mucha gente piensa que, bueno, dado que una vez que ocurra la reforma fiscal de Estados Unidos, nosotros tendríamos que inmediatamente hacer una reforma, porque si no se fugarían las empresas. Y la verdad es que no es obvio, digamos, eso es importante ponerlo en perspectiva. Coincido. Las tasas pueden ser menores allá que acá, pero las deducciones son mayores aquí que allá. Es decir, las empresas pueden deducir muchas más cosas México aquí. Sigue presentando incentivos para... Lo que va a pasar en Estados Unidos es que van a bajar la tasa y van a eliminar muchas deducciones. De tal manera que muchas empresas, algunas que tienen pocas deducciones, les podrá convenir moverse, pero otras no. Entonces, no es tampoco que va a ocurrir una fuga masiva de empresas a relocalizarse en Estados Unidos. Lo que puede es disminuir la atracción, inversión, la nueva inversión. Puede disminuir la atracción de nuevas empresas, pero sí es importante no generar esta imagen de que dado que ocurrió la reforma, ya hagamos una reforma acá en la misma dirección. No es necesario. No diría que no es necesario, pero tendría que hacerse con cuidado, porque, insisto, reaccionar como de bote pronto a que lo que pasó allá hagamos nosotros lo mismo acá, tiene muchas implicaciones, no necesariamente se van a ir las empresas y puede generar un efecto, porque es lo que va a generar en Estados Unidos, que es un aumento en la desigualdad. Porque justo el tipo de reforma que está haciendo Estados Unidos, a quien beneficia fundamentalmente, es a la gente de mayores ingresos. Le va a pegar mucho a la gente de la clase media, cuyos ingresos netos van a caer. Y si hiciéramos algo parecido, pues nosotros aquí en un país con la desigualdad que tenemos, pues tendría un impacto similar. Entonces, sí debe ser uno muy cauteloso en la reacción que se tenga, porque se debe evaluar efectivamente si es cierto que, dado la reforma fiscal allá, tendríamos que hacer un ajuste en las tarifas, en las tasas. Yo creo que tendría que hacerse quizá, pero marginalmente, tampoco emparejarlas a Estados Unidos, porque, insisto, el tema de las deducciones es crucial. Es decir, dos individuos pueden ganar lo mismo, pero si uno puede deducir y uno no, el que deduce puede terminar pagando mucho menos. Y esa es la diferencia entre México y Estados Unidos. Y hay otro factor bien importante que es la composición del ingreso. Es decir, en México, no me sé la cifra exacta, pero en México un 60-70% del ingreso viene del ISR, es decir, del impuesto sobre las empresas. En Estados Unidos es más bien como un 30-40%. Entonces, jugar con las tasas de los impuestos a las empresas en México puede tener implicaciones mucho más importantes en niveles de magnitud. Sí. Y una cosa bien curiosa de la reforma fiscal de Trump, bueno, dos cosas. Uno, va a crear un mini boom, es decir, va a crear crecimiento en Estados Unidos en el corto plazo. Y eso nos puede beneficiar igualmente en el corto plazo por mayor nivel de consumo. Sin embargo, como bien menciona Gerardo, va a crear mayor desigualdad allá, que no es bueno para nosotros. Y también, eventualmente, esta reforma trae detrás de la reforma un déficit enorme que va a empezar a verse en los próximos años en Estados Unidos. Y eso le va a pegar a las tasas en Estados Unidos. Y eso necesariamente nos va a pegar a nosotros. Es decir, esa reforma, a mí mi preocupación más grande de esa reforma es a mediano plazo en tasas de interés en México. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, si les parece, y de regreso seguiremos analizando los saldos que deja el 2017, que está por concluir. Quédese aquí en Foro TV, que continúa La Hora de Opinar.